La iglesia necesita ser edificada. Estamos en un tiempo óptimo, muy óptimo para aprender. Pero nunca en la iglesia se aprendió desde la idea personalizada de uno mismo. Tú puedes tener una realidad, una relación con la Biblia y puede darte una edificación a ti. Pero cuando tú en la iglesia quieres edificar un cuerpo que tiene como unidad vital la propia vida del Espíritu Santo, entendemos, como bien decía Álvaro, que el amor de la familia de Dios no es un amor simpático humanamente hablando, es el amor de Dios mismo. Y si no es el amor de Dios, entonces no hay ningún amor que nos interese, porque sabemos que nada es interesante ni útil. Entonces, cuando nosotros entramos dentro de la vida del cuerpo, tenemos que entender que lo que llevamos al cuerpo tiene que ser de Dios, porque si no, el cuerpo no va a nutrirse y no va a aprender absolutamente nada. Le contarás lo que yo quiera o lo que tú quieras, tu perspectiva de la teología, tu perspectiva de la religión, etcétera, 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 pero no será útil. Es útil cuando realmente nuestra actividad está dentro de la propia vida que en el cuerpo hay y existe, que es el mismo Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo como cuerpo, como iglesia. Y por otro lado, es fundamental entender que en las universidades, en los colegios, hay diferentes cursos. Y estamos en un momento donde debemos comprender esto. Debemos de potenciar el párvulos, debemos de potenciar primero, segundo, tercero, porque si personas están aprendiendo sin fundamentos, no les sirve porque no pueden entender lo que estamos hablando. Entonces, por eso tenemos que hacer un trabajo en la iglesia donde aquellos que estamos siendo llamados a hacer este trabajo preparamos a personas para que vayan pasando cursos y realmente puedan encontrar enseñanzas que a veces están en los cursos más superiores. ¿Cómo vas a hablarle de física y química a Alexis si primeramente no le has enseñado a sumar o a restar? Es imposible. Y así en la vida cristiana también es. Tenemos que empezar por los fundamentos. Amén. Bueno, pues volvemos a nuestro texto de Levítico, donde estuvimos el domingo anterior, ¿no? El otro. Y en esta mañana vamos a abrir, en cierta manera, una nueva enseñanza dentro de la enseñanza que estamos compartiendo juntos. Hemos iniciado y hemos abordado en este tiempo el sacrificio de flor de harina, el sacrificio de cereal, la ofrenda vegetal, puedes llamarle en cualquiera de estas maneras, viene a decir exactamente lo mismo. Y hemos podido centrarnos principalmente en la humanidad de Jesucristo. Hemos visto que todos los sacrificios en el libro de Levítico nos hablan evidentemente de aquello que Cristo vivió en la cruz derramando su sangre, menos este sacrificio. Este sacrificio no tiene en ningún momento una connotación de imputación de pecado. Por lo tanto, estamos viendo a Cristo no en la cruz, sino en su perfección humana, lo cual nos dará un entender mucho más amplio de todo lo que es la humanización o cuando Cristo se humanó. Estamos, como digo, ante un misterio importante y creo que todos somos conscientes de la grandeza, la profundidad, la trascendencia de este misterio y a la vez somos muy conscientes de que hay ciertos argumentos que no son posibles en un sentido explicativo. No hay manera de explicar lo que sucedió en el vientre de María, más allá de que el Espíritu Santo realmente llevó a cabo una obra en ese vientre y el Altísimo la cubrió con su sombra. O sea, no estamos hablando de una relación marital, no estamos hablando de una relación sexual, no estamos hablando de un espermatozoide que se adentra a través de las entrañas de una mujer y fecunda un óvulo. No estamos hablando de esto.
Cristo no empezó a vivir en esta manera. Cristo fue puesto ahí en una manera milagrosa desde siendo un embrión. Y esto ahí llegaremos. Pero claro, esto no puede ser explicado científicamente ni humanamente. Por eso es misterio. Hay un carácter de esta verdad que es misterio. Y muchas cosas en el cristianismo son misterio porque realmente pertenecen a la grandeza y a la gloria de Dios, ante las cuales nosotros tenemos que aceptar y respetar y no pasar la raya explicativa. Amén. Por otro lado, como digo, hemos concluido este tiempo donde hemos podido hablar abundantemente de Cristo, de su humanización. Y ahora vamos a entrar en otro tiempo o en otra parte de este sermón que ya es la presencia del aceite y del incienso. ¿Sí? Lo cual nos está hablando del mismo Cristo humano, pero ahora ya vamos a verle en el significado de lo que fue su relación con el Espíritu Santo. Esto es muy importante también. Y aquí tenemos que también descalzarnos porque estamos en un terreno maravilloso. Entonces, hemos concluido en cierta manera la exposición relativa a la propia flor de harina como tal, y ahora vamos a entrar en cuanto a que esa flor de harina era amasada y untada con aceite, ¿sí? Lo cual es símbolo del Espíritu Santo en la propia humanización de Cristo, en la propia encarnación, en cuanto a lo que Dios llevó a cabo engendrando a su Hijo en el vientre de María, y a la vez también en el Cristo ya ministerialmente hablando, siendo ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. A esto tenemos que añadirle el significado del propio incienso. ¿Sí? El incienso, a diferencia del aceite que tipifica el Espíritu Santo, el incienso lo que nos está hablando es acerca de la razón por la cual Cristo hacía todas las cosas y realmente en lo que concluían todo aquello que Cristo hacía, que era para la honra y para la gloria de Dios. Ese es el olor grato del incienso, ¿sí? La sal nos habla acerca de la importancia preservativa del propio pacto, de la propia palabra, y ya después tenemos otros elementos que ya tendrán mucha más simpleza o serán en cierta manera mucho menores en argumentos, que es la levadura y la miel, porque creo que ya habremos alcanzado mucho en cuanto a la propia explicación de ellos mismos, ¿no? Por otro lado, las diferentes elaboraciones, también, si Dios nos permite, llegaremos. Y por supuesto, la conclusión definitiva es que Aarón y sus hijos eran aquellos que tenían una participación, además de una administración, donde podemos ver al Hijo de Dios en su función, en su ministerio sacerdotal, y por supuesto también a la Iglesia en sus funciones hoy. No debemos olvidar que la Iglesia también ha sido constituida como sacerdotes en virtud de la propia sangre de Jesucristo, según el propio Juan nos escribe en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Entonces vamos a entrar y hoy vamos a leer el versículo 4 y el versículo 15, ¿sí? Y estamos, como digo, iniciando una nueva etapa en la enseñanza donde estamos juntos en este capítulo 2 de Levítico. Observa que el verso 4 es bastante concluyente. Dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, en una de las maneras que tenemos de las 4 que hay, dice, será de tortas de flor de harina, el elemento indispensable, ¿no? La flor de harina. De ahí toma nombre la propia ofrenda, sin levadura, lo cual es muy importante en cuanto al propio significado de la levadura, que sabemos que en cierta manera ejempliza el mal, en este caso, por eso la levadura se saca, no se incluye en este sacrificio. Y ahora observa las dos maneras en las que el aceite se relaciona evidentemente con esta ofrenda, y aquí las tenemos.
amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura, untadas con aceite. Y aquí vemos al Cristo concebido y ungido por el Espíritu Santo. Aquí claramente tenemos un tipo que no nos deja ninguna duda, ¿no? Es perfectamente correcto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del Cristo concebido y ungido por el Espíritu Santo, ahí tenéis que poner Mateo 1, 18 al 23 y Mateo 3, versículo 16. El primero relacionado con el Cristo concebido, el segundo relacionado con el Cristo ungido. Y ahí iremos desarrollando poquito a poco lo que aquí estamos enseñando. Bien, entonces ahora, como digo, hemos terminado la enseñanza y la hemos podido ver en diferentes textos, y el último domingo estuvimos en Getsemaní, en esa salida de Getsemaní, donde aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Cosas relativas a la propia vivencia humana de nuestro Señor y enseñanzas para nosotros como creyentes también en este tiempo donde nosotros vivimos en la iglesia. Algo aprendimos y es la incomparabilidad de nuestro Señor Jesucristo en relación a los mejores santos de la Biblia, ¿no? Los mejores santos de la Biblia no alcanzan la perfección humana de nuestro Señor. Hablamos de Moisés, de quien el propio Dios habla de que no hubo otro profeta en Israel como Moisés, al final del libro de Deuteronomio, pero sin embargo sabemos que ese hombre falló en su principal virtud, que era la mansedumbre, mostró impaciencia, por la cual él no entró en la tierra prometida, la vio desde el monte Nebo. Hemos visto al apóstol Pablo también capaz de responder en muy malas maneras al sumo sacerdote, del cual posteriormente tiene que disculparse y decir no sabía que era el príncipe del pueblo, ¿sí? Dándole el entender, el sentido teológicamente profundo en cuanto a su propio descuido o confusión. A veces unido a una falta de vista, puede ser, hay gente, hay escritores que dicen que el aguijón de Pablo era una falta de vista que él tenía bastante fuerte, ¿no? Pero pasaríamos por Pedro, por Juan. Juan era sectario, era un hombre que le costaba compartir la bendición de Dios con otros, o sea, no le dolían prendas para decir que mandara fuego y que calcinara por completo a esos samaritanos que andaban, que no les dejaban pasar o que sencillamente les seguían, ¿no? Cosas que te llaman mucho la atención. Pedro era tremendamente agresivo. Por lo tanto, en los santos podemos ver ese contraste de lo imperfecto con lo perfecto, donde Cristo brilla con gloria, ¿verdad? Por eso no debemos de hacer de ningún hombre una imagen como la que realmente tenemos de Cristo, ya que todo hombre debe de parecerse a Cristo. Y es ahí donde podemos apreciar, donde podemos admirar justa y honestamente la vida de personas que viven para parecerse a Cristo y otros que no viven exactamente para parecerse a Cristo, descuidan su parecerse a Cristo. No es que no quieran parecerse a Cristo, sencillamente descuidan su carácter, se olvidan y constantemente están enredados en tonterías que tienen que ver con su carne, porque no se dan cuenta que de su carne no sale nada bueno. Y tardan en aprender. Y Pablo lo decía, yo sé que en mi carne no hay nada bueno. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces puedo comprender lo que digo y a la vez quién soy en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay muchas cosas buenas, ¿sí? En ti. Entonces, si las personas pueden realmente llegar a ver esto en tu vida, entonces entenderemos y apreciaremos la vida de todos nuestros hermanos. Fíjate en 1 Corintios 15, ya para hacer el paso, el puente, ¿no? Entre lo que hemos terminado de enseñar y lo que vamos a comenzar a enseñar. Dice en el verso 45, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y evidentemente podemos irnos
hasta el verso 49. Estamos en un contexto donde Pablo está hablando acerca del contraste entre el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial glorificado. Sabemos que en este párrafo, en este contexto, el apóstol está defendiendo la doctrina de la resurrección en la iglesia de Corinto, ¿sí? Pero yo no voy a hablar de esto, no es esto lo que a mí me importa, no es este el tema. Lo que voy a hablar es la incomparable verdad que aquí nos encontramos en cuanto a Cristo y el hombre más perfecto que haya nacido aquí en la tierra, que es Adán, ¿sí? Entonces, aquí lo que te está diciendo es, así también está escrito. Verso 45, fue hecho el primer hombre, creado el primer hombre, Adán, un alma viviente, o sea, alguien que dependió de la vida, del soplo de Dios para respirar. Alguien que realmente tuvo que ser activado en la vida por el Espíritu de Dios para poder llegar a ser un alma viviente. Pero este alma viviente fue el hombre más perfecto que ha existido en su condición pura e inocente. No hubo un hombre que naciera o fuera formado con tanta perfección como realmente Adán fue creado. Ningún hombre, todos los demás desde Adán nacimos corruptos, corrompidos, con una naturaleza pecadora, caída, muerta, desobediente, terriblemente separada, sin ningún tipo de necesidad espiritual, sin ningún argumento en nosotros que nos llevara a buscar a Dios, sin moralidad, sin conciencia, nada de nada. Así era yo y así eras tú cuando naciste en este mundo. Así es cada bebé que nace en este mundo. Nace con la naturaleza caída de Adán. Pero Adán no fue creado en pecado, ni con pecado. Adán pecó, que es diferente. Entonces, Adán en pureza e inocencia sería el argumento más alto que comparativamente podríamos hacer con Jesucristo. Pero sin embargo, el apóstol Pablo nos deja con una claridad maravillosa. El postrer Adán, el definitivo Adán, ya no hay más. O sea, en la idea de la redención, en el propósito de Dios, hay un primer Adán y un segundo Adán. No hay más. El primero fue la cabeza de la creación en el sentido humano. Fracasó en su intento, y el segundo Adán realmente será la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la cabeza de la nueva creación y el Señor del estado eterno de las cosas, de la nueva Jerusalén. Porque Cristo no fracasó en su intento. Amén. Entonces dice así, Él fue hecho, ¿qué? O sea, está diciendo, Él es Dios. Él es el que ha sido capaz de obrar en ti una nueva naturaleza. Él te ha hecho nacer de nuevo. Qué diferente, ¿no? Él es un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Como que Pablo nos está enseñando que hay un orden, ¿verdad?, que Dios estableció perfecta y sabiamente para ir mostrando y revelando aquello que nosotros hoy podemos entender por el canon o la totalidad de la Biblia que ya está en nuestras manos. Verso 47, el primer hombre es de la tierra, fue hecho de la tierra, fue hecho del barro. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí se terminan todos los argumentos comparativos entre el mejor hombre que pisó la faz de la tierra. Adán, en su condición pura e inocente, era infinitamente inferior al Hijo de Dios en su condición humana. Amén. Esto merece una sonrisa, ¿no? Cuando tú veas a tu marido y te enfades con él, cuando veas a tu esposa y te enfades con ella, cuando veas a tu hermano y te enfades con él, cuando bebas de la bebida del fracaso en las relaciones humanas, recuerda al segundo Adán y ora para que ese hombre, esa mujer, ese hermano a quien amas,
realmente se empape, se llene de este ejemplo perfecto, porque realmente este segundo Adán, que es el Señor, es un hombre que vino del cielo. Y es aquel que realmente nos llevará de nuevo al cielo. Él garantiza la obra donde tú ya has terminado de esperar algo. Si ves a Adán, es normal que te desanimes. Mi padre me decía, ¿qué Adán eres? Y no leía la Biblia. Hay hermanos que se esfuerzan mucho en ser Adán. No ganan nada y te dan mucha pena. Pero no dejas de tener la esperanza de que un día comprendan esta verdad un poquito más profundamente. Y entonces se darán cuenta que los culpables no son los que le rodeen, que no es un asunto de que nadie le entienda, sencillamente es un asunto de que yo no estoy entendiendo la palabra de Dios. Y por eso estoy donde estoy y no crezco. Es muy sencillo. Cristo es espíritu vivificante. Él es el Señor y vino del cielo. Qué bonito. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del Adán terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Observa que la imagen del terrenal no ha sido la pura e inocente. Ha sido que Adán pecó por cuanto todos pecaron y evidentemente en Adán todos murieron. Sí, entonces esta imagen va con nosotros, pero en la misma manera también traeremos, o sea, llevaremos con nosotros la imagen del Cristo glorificado, el día de nuestra glorificación. Y esto es maravilloso y esto es perfecto. Entonces volvemos de nuevo al punto. Aquí ya, si había algún argumento comparativo en cuanto a con quién se puede comparar a Cristo, ahora mismo lo hemos comparado con el mejor de todos los hombres. Aquel que estaba en un estado puro e inocente, infinitamente inferior a la humanidad de nuestro Señor Jesús, el que es Señor y el que ha venido del cielo. Por lo tanto, ahora vamos a entrar en esta nueva línea de enseñanza, donde ya el Espíritu Santo va a tomar una parte importante en cuanto a lo que tiene que ver con la vida de Jesús. Qué curioso, ¿verdad? Que podamos también asociar a la tercera persona de la Trina Deidad de Dios con la segunda persona de la Trina Deidad de Dios, que a la vez están bajo el propósito de la primera persona de la Trina Deidad de Dios. Nunca en la Biblia verás que el Padre es más importante que el Hijo, o que el Hijo más importante que el Espíritu Santo. Sencillamente guardan una relación de sujeción en el sentido ministerial. Pero si el Espíritu Santo en algo fuera menos que Dios, no sería Dios. Si el Hijo en algo fuera menos que el Padre, no sería Dios. Si el Espíritu Santo fuera menos que el Hijo, no sería Dios. Por lo tanto, este perfecto equilibrio tenemos que verlo. Y aquí, ¿qué tenemos? La palabra. ¿Y quién es el escritor de la palabra? Dios. ¿Cuál es el principal asunto que revela la palabra? Dios. La palabra es la autorrevelación de Dios. La palabra es la revelación del Hijo Jesucristo. Pero la palabra sabemos que fue inspirada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo desde los primeros compases se nos empieza a presentar inequívocamente con unas explicaciones que cuando después de tantos siglos, observa que aquí está escribiendo Moisés, 1500 años antes que naciera Jesucristo. Pero cuando tú lees el Evangelio de Mateo, ¿quién está escribiendo? Mateo, ¿no? Pero es el mismo Espíritu Santo quien toma la enseñanza que vemos en Levítico y le da el sentido para que nosotros tengamos esta perfección en cuanto a la comprensión. Y ahí es donde se hace importante la palabra, hermanos. Y ahí es donde el aprovechamiento con la palabra va a marcar la diferencia en tu cristianismo.
en tu éxito, por favor, entender esta palabra en la temporalidad, en lo efímero de una vida que cuando te quieras dar cuenta tienes 60 años y has dicho, ahí va, ¿dónde está el tiempo? El tiempo ha pasado porque sencillamente la Biblia dice que el tiempo es corto y el tiempo pasa. Recuerda que el tiempo pasa porque no se para con nadie. Por eso va tan rápido. ¿No te has dado cuenta? Pero nosotros tenemos que realmente vivir en la profundidad de la palabra. Entonces la palabra no solamente va a ser un argumento que me va a dar una idea cognitiva, una idea donde mi mente va a admirarse, pero si esa palabra no es un argumento que a mí me produce una vida espiritual por la propia comprensión, la palabra queda huérfana, queda ineficaz, queda estéril, y este no es el propósito de la palabra. Y todos sabemos que la misma Biblia la leemos todos, pero el mismo aprovechamiento como consecuencia de leer la Biblia no lo tenemos todos. Y eso es porque la palabra no hace efecto en la vida del creyente, en mi vida, en tu vida. Entonces lo que estamos viendo no es algo que se le ocurrió a otro hombre, no. Vemos que realmente el argumento está en el control de Dios. Que es Dios quien tiene la explicación, no yo. Y que Él es capaz de garantizar un significado en una situación claramente de carácter sacrificial relacionada con un pueblo y convertirlo en un tipo que tiene su antitipo, en una sombra que tiene su cumplimiento, en un símbolo que tiene su significado con total y absoluta claridad en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando estamos ante estas cosas tenemos que prestar atención, tenemos que observar que realmente el Señor tiene que estar dándonos ese argumento que me da una idea correcta y concreta. Y para esto hace falta esfuerzo, atención, diligencia, dedicación. Tienes que amar la palabra, hermano. Tienes que dedicarte a ella. No podemos buscar vías rápidas de comprensión. Tenemos que introducirnos a esta verdad para que esta verdad realmente se active y haga de nosotros aquello que Dios quiere que seamos. Es muy importante esta parte que estamos tocando. Es muy importante ver el asunto del Espíritu Santo en Levítico, por ejemplo, en la propia diferencia en cuanto al libro de Éxodo. Tú cuando estás abriendo el libro de Levítico, una de las cosas que tú ya sabes es que el tabernáculo está construido. Cuando tú abres el libro de Éxodo, el tabernáculo no ha sido construido todavía en la historia que se te está contando. Y aquí es algo donde tenemos que por un momento valorar la importancia de lo que aquí se nos está enseñando. El tabernáculo es un símbolo donde Dios se retiró y habitó, guardado por, evidentemente, una cortina y guardado por una serie de paredes donde en el lugar santísimo había una realidad que hacía que Dios pudiera estar habitando y morando entre su pueblo, y era la sangre de Jesucristo. Si no fuera así, ¿quién podría acercarse a Dios? Esto tenemos que verlo, ¿no? Vamos a abrir la Biblia. Vemos la idea que el Espíritu Santo ahora nos está dirigiendo, nos está enseñando. Último libro de Moisés, Deuteronomio, capítulo 33. Estamos en los capítulos finales del último libro. Nos queda un capítulo para concluir Deuteronomio. Y ahora vamos a ver lo que se nos habla entre la gran diferencia que hay entre Sinaí y el tabernáculo. Es algo que es muy importante que tengamos claro para poder comprender el libro de Levítico.
para que el Espíritu Santo ordene nuestros pensamientos, que explique abundantemente, para que nuestra palabra realmente tenga esa eficacia. Necesitamos saber la Biblia. Hoy, como digo, estamos abrazando ideas que amparadas en la Biblia no son más que el estado de ánimo a veces de personas que hablan de relaciones humanas. Pero son argumentos intrascendentes, capaces de ser comprendidos por la gente que está en un estado de necesidad humana. Tú tienes que pensar, si eres alguien que vas a presentar la Biblia a otros, que lo que tú hables sea la Biblia. Que enseñes la Biblia. Y que la palabra de Dios sea lo que tú estás explicando. No un argumento que, basado en un texto bíblico, es fácil de comprender por quién tiene el Espíritu Santo y por quién no lo tiene. Últimamente estoy escuchando a personas que ni cristianas son, que dicen, no, me ha gustado lo que ha dicho este. Eso no es bíblico. Tenemos que abrir los ojos. Por eso tenemos que trabajar con las generaciones más jóvenes, con la Biblia. Y todo lo que tú enseñes, si primeramente no lo estás aprendiendo en la iglesia, no es más que una idea de tu vida, con tu Biblia, con tus cosas, con tu trabajo, pero algo que todo gira en torno a ti mismo, poco más. Y ahí es donde nos tenemos que guardar para ampliar. Y cuando ampliamos, entonces ya nos olvidamos algunos detalles y entramos en un control de Dios. Y ese control de Dios es el que va a salvar almas. Ese control de Dios es el que va a enseñar a futuros ministros. Ese control de Dios es el que realmente va a traer lo que necesitamos y lo que esperamos. No lo que nosotros podemos hacer o controlar. En los 5 primeros libros de la Biblia lo que vemos es algo teocrático, es Dios quien gobierna y Él llama a hombres para hacer cosas que Él dice. Y hoy la iglesia es igual, la iglesia tiene un Señor y sigue teniendo un ordenamiento y sigue siendo el Espíritu Santo quien realmente nos dirige y tenemos que estar en una constante dependencia, subordinación, sujeción al Espíritu Santo para que lo que hagamos tenga éxito espiritual. Y esto es un gran ejemplo en el Antiguo Testamento, poder ver cómo Moisés estaba aprendiendo y nos deja escrito lo que él aprendió en cuanto a quién era ese Dios tan grande que se le apareció en la zarza. Eso es muy importante. Un Dios inconcebible por la mente humana, incomparable, un Dios que no puede ser controlado, un Dios que realmente no puede ser recepcionado por una capacidad humana, un Dios absolutamente trascendente y de repente tú puedes hablar de ese Dios. Tú puedes enseñar de ese Dios a otros porque Él te ha escogido para que hables de Él. No te olvides, estás hablando de Él. Estoy hablando de Él. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Con quién Él es. Y por eso son tan didácticos estos 5 primeros. Por eso son los primeros libros. El Pentateuco tiene ese sentido con esta enseñanza. Claro que cuando nosotros comparamos algún tipo de versiones podemos ver alteraciones, pero nosotros vamos a hablar de lo que es el comienzo y el comienzo está aquí. Génesis es el comienzo de todos, independientemente de qué orden guarde, aunque estuviera el último en la Biblia. Él es el comienzo de todo. El comienzo de los tratos de Dios con un pueblo, la introducción de un pueblo a un país, la liberación milagrosa de ese pueblo por un hombre y la preparación de un pueblo para ser, evidentemente, el portador de la simiente, de la promesa más antigua que hay en la Escritura, que es Jesucristo, que es el Salvador de la humanidad. Y aquí estamos aprendiendo. Entonces Moisés aquí ahora está recapitulando, está enseñando. Y ahora dice así: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos.
Aquí tenemos un argumento acerca de los ángeles. Dice, y ahora es la parte B del verso 2, con la ley de fuego en su mano derecha. Cuando nosotros pensamos en la ley de fuego en su mano derecha, por un momento tenemos que irnos a lo que la historia nos enseña. ¿Y qué es lo que la historia nos enseña? La historia nos enseña evidentemente que cuando hubo esos dos momentos, el primero en Éxodo 19 y el segundo en Éxodo 33, ¿sí? Donde Moisés tiene que subir a ese monte. Y Dios advierte y dice, prepara al pueblo, santifica al pueblo, dispón al pueblo y que nadie se acerque ni a la falda del monte. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios destruiría por completo a quien se acercare. Si nosotros no comprendemos el tabernáculo y Sinaí, con su clara enseñanza entre que Dios es santo y condena al infierno a los hombres con una total y absoluta propiedad, sin ningún tipo de injusticia en su acción, tampoco comprenderemos por qué Dios se escondió detrás del velo para estar absolutamente afectado por la sangre que allí era presentada. Si no hay una sangre ante Dios y tú y yo estaríamos totalmente destruidos. Amén. Observa lo que te dice Hebreos 12, 25. Y te dice claramente quién es tu Dios, quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es un fuego consumidor. No podemos jugar con este concepto. No podemos olvidar este concepto. Pero Él te dice que tú no te acercaste a ese monte Sinaí, ¿sí? Él te viene enseñando esta verdad. Dice, no os acercasteis a este monte. Un monte que ardía con fuego, a un sonido que aterraba el corazón de aquellos que lo oían, ¿sí? Unos truenos y unas señales que a la gente no le apetecía acercarse a Dios. Es más, creaba un temor que hacía que no quisieran venir a ese monte. Pero ese monte significa algo en la Escritura que nosotros debemos de comprender y de respetar. Recuerda que lo que te dice es que tú te acercaste a la sangre de Jesús, mediador del nuevo y mejor pacto, a una sangre que habla mejor que la de Abel. Entonces, cuando nosotros estamos viendo estos contrastes entre Sinaí y el tabernáculo, podemos darnos de la importancia que tiene la explicación del Espíritu Santo en cuanto a lo que se nos enseña en las ofrendas. Levítico es el comienzo de un significado maravilloso donde ya aparece alguien que media entre el pueblo y Dios, donde Dios realmente no se manifiesta sin ningún tipo de protección, aparece en Sinaí y todo lo que hay ahí, si realmente no respeta la palabra, muere irremisiblemente. Esta es la santidad de Dios. Cuando Jonathan Edwards predicó pecadores en manos de un Dios airado, la gente caía literalmente oyendo el sermón, porque comprendían que si estaban vivos y no estaban en el infierno era porque Dios todavía les estaba dando la oportunidad de oír el Evangelio. Si tú estás vivo aquí es porque Dios te ama, es porque Dios todavía tiene un interés en ti, porque quiere que tú escuches el Evangelio. Porque en el momento en el que, citando Deuteronomio, esa mano se quite del sustento que tienes en la vida, y si no tienes a un Salvador, irremisiblemente irás a pasar la eternidad al infierno. La gracia, aun siendo un pecador, te está sosteniendo. Dios no quiere la muerte del impío. Dios dijo que nadie se acerque al monte. Si quisiera matar a todos, no tenía más que decir venir. Y las veces que Él se manifestó, las veces que Él actuó por los pecados del pueblo de Dios, sabemos que miles de hombres caían.
Sinaí tiene que hacernos pensar. Éxodo tiene que hacernos pensar. Y ahí terminamos, ¿sí? Observa vamos a Éxodo, para que tengas los textos. En el orden cronológico tienes la primera dispensación con las primeras tablas que a posteriori son destruidas por lo que está sucediendo en el campamento. Pero tienes el verso 18. Dios prepara al pueblo, Moisés prepara al pueblo. 19, 18. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Esto es lo que nos relata Hebreos 12. Y se estremeció todo el pueblo, o sea, todo el pueblo estaba estremecido. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron ahí, hasta donde pudieron llegar. Observa el límite, por favor, hermano. Si tú no observas este límite y si no ves el entendimiento bíblico que aquí hay, no puedes entender la gracia que te permite acercarte a Dios. Este es el pueblo escogido. No estamos hablando de unas galerías comerciales, no estamos hablando de un centro comercial, no estamos hablando de un evangelio patético universal donde a todo el mundo se le dice ven a encontrarte con Dios. No es así. Ningún hombre puede venir delante de la presencia de Dios si no es amparado por la sangre de Jesucristo. Si tú traes a alguien, le traes a un monte que le destruirá, porque es un desobediente según la propia declaración de la ley. Estamos aquí. Mira el límite, hermano. Piensa en este pueblo. Piensa cómo tú vas a cada reunión de domingo, cómo te vas a cada devocional, cuando realmente te invitan, te llaman. ¿Qué es lo que tú sientes cuando estás abriendo tu Biblia delante de gente? ¿Qué es lo que tú sientes cuando con tu instrumento estás ministrando y adorando a Dios? ¿Estás sintiendo que este pueblo estaba de este lado del monte? ¿O estás sintiendo que tú estás entrando al lugar santísimo? ¿Estás comprendiendo esto? Si comprendes esto, nuestra vida debería de ser mucho más espiritual. Amén. Aquí hay un claro contraste, una clara frontera entre todo vale y un Dios santo. No es lo que yo creo, es lo que Dios dice que es en lo que yo creo. Es muy diferente. En mi opinión, bueno, mi opinión no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, infalible, perfecta. Que Dios nos ayude a interpretarla. Porque Dios pedirá cuentas a todos los que enseñamos la Biblia. No os hagáis muchos maestros porque tendréis mayor condenación, mayor juicio. Es muy importante lo que estamos hablando. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando. En extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Puedes ver a este hombre que de no haber sido comisionado y llamado para llegar hasta ahí, no podría estar ahí. Era Dios quien le protegía en medio de su santidad. Es profundo lo que estamos leyendo, hermanos. A veces siento mucha pena. Y no es un asunto de tratar de meter miedo. No, es un asunto de responsabilidad delante de Dios. Si seguimos leyendo, podemos ver el pacto que se promulga en Sinaí.
Si sigues andando, vas pasando unos cuantos capítulos más y llegamos hasta el verso 33, tú te vas a encontrar con lo mismo. En el versículo 5, (33:5) y en el 34, en el versículo 5. 33:5 y 34:5. Primero leemos 34:5. Sabemos que en medio de estos dos capítulos hubo la idolatría en el campamento. Se construyó el becerro de oro, se adoró el becerro de oro. Esas primeras tablas se rompieron. Hay unas segundas tablas donde la gracia de Dios se manifiesta en una segunda oportunidad para que podamos ver el misericordioso Dios del cual hablaba Moisés. Él dio una segunda oportunidad. ¿Sí? Y ahora dice en el verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Aquí estamos de nuevo en una experiencia similar a la primera, donde realmente se tiene que promulgar de nuevo el pacto primero de la ley en Sinaí. Y nos seguimos encontrando con una frontera, nos seguimos encontrando con un límite. Y la gran pregunta es que es Dios caprichoso, que realmente no quiere que yo participe. Muchas veces el orgullo humano es muy atrevido, la ignorancia es muy atrevida y a veces creemos que debemos de estar en todos los sitios, que realmente todos los lugares nos corresponden y donde van unos tenemos que ir todos, pero a veces esta es la idea que tenemos de Dios. Pero Dios no está llamando a todos a la misma situación en este capítulo que estamos leyendo. Él está llamando a un hombre entre miles. Ahora Dios, qué caprichoso es. ¿Cómo es capaz de despreciar a tantos y únicamente hablar a uno? Bueno, indudablemente Dios les estaba protegiendo. Lo que pasa es que como Dios nos protege no lo entendemos. Nosotros pensamos que tenemos derecho a todo. Así somos los hombres. Y ese derecho puede matarnos. Nunca lo olvides. Ese derecho que me doy a mí mismo y por qué Moisés y yo no, y voy con mis pies atrevidamente, puede llevarme a un fracaso, como digo, inesperado y profundamente doloroso. Recuerda que cuando a veces el Señor te mantiene protegido, no está impidiendo que tú vayas. No tiene un capricho contigo y un capricho con otro. Dios no es caprichoso. Te está protegiendo. Y yo a veces esto no lo entiendo. Creo que tengo derecho a estar, a saber, a oír, a entender, a opinar, a hablar. Qué delicado es todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que podía decir este pueblo? Vamos a leer ahora el versículo anterior. Dice así en el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo. No queremos hacerlo largo porque si no tendríamos que leer muchas porciones, por eso estamos reduciendo. Sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿A quién le está atribuyendo la obra libertadora? Está hablando en la segunda persona del singular y Dios está reconociendo en Moisés un trabajo que no hicieron otros. Amén. Él fue el que sacó a Israel
de Egipto. Y lo sacó a la tierra de la cual juré a Abraham. Los que estamos estudiando los pactos sabemos ya un poco de esto. Dice Isaac y Jacob diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, tribus que vivían en Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo. Qué contradicción, ¿no? Pero Dios quiere que entre a la tierra prometida, les va a acompañar, va a estar con ellos, les va a introducir. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Bueno, todo esto guarda una relación con lo que estamos aprendiendo en Sinaí, ¿verdad? O sea, Dios está viendo en el corazón de este pueblo una condición que realmente no puede tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios los destruiría. La misericordia, la santidad, la gracia, la justicia de Dios está aquí presente. Entonces, Dios tiene un claro conocimiento de cómo es este pueblo. Dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿qué pasó? Bueno, se entristeció por falta de comprensión. Porque Dios, versículo 5, le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois, ¿qué? Un pueblo obstinado, desobediente, sin carácter santo, sin carácter espiritual, sin una condición adecuada. Sois un pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Esto sería el encuentro entre Dios y este pueblo si solamente tuviéramos el argumento de Sinaí. Dios no es afectado en su grandeza. Como he dicho, Dios es expresado en la totalidad de su santidad. Dios no expresa más santidad en el tabernáculo que en Sinaí. Él se muestra tal y como Él es. La importancia es que nosotros comprendamos quién Él es y quiénes somos nosotros. ¿Dónde están nuestros límites? ¿Y qué podríamos hacer o no podríamos hacer dependiendo de un propósito misericordioso de Dios para con nuestra vida? Y esto es lo que hace que un creyente sea lleno del temor de Dios. Esto es lo que hace que un creyente comprenda con amplitud y con profundidad lo que la gracia es y significa. Esto es lo que hace que un creyente realmente venga a ser un hombre espiritual donde cualquier cosa no vale. Porque es consciente de que sería imposible pisar un monte en la condición natural que cada uno de nosotros teníamos. La ley es un producto de la misericordia de Dios, de la santidad de Dios, de la bondad de Dios, aun cuando la ley es imposible de ser obedecida por ningún hombre. Pero recuerda que en el propiciatorio, allí guardadito, en el arca del pacto, estaban las tablas de la ley. Estaba una porción del maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Cómo qué? Como un argumento memorial, recordatorio de la gracia de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos realmente abrir nuestro entendimiento ante las verdades de Levítico en cuanto a lo que Cristo es, representa, y en cuanto a lo que el Espíritu Santo es y nos comunica a través de la Biblia. En una manera tan perfecta, transformando mi mente, transformando mi corazón, transformando mi vida, haciéndome un cristiano apto, haciéndome un obrero apto, constantemente llevándome a una calidad de aprobado. Porque estoy comprendiendo estas verdades. Porque realmente vivo de una sola manera, no de dos ni de tres. Sí. Hay creyentes que a veces, y digo creyentes porque no me parece el título correcto, porque un creyente siempre tiene que ser un creyente.
Es un cristiano la Biblia. Pero a veces sabemos que somos muy descuidados y muy abandonados. Y nos gusta mucho el placer de la carne y poco la verdad de Dios. Si tú te hubieras acercado a ese monte con lo que tú entiendes, hubieras sido aniquilado. ¿A dónde vamos? ¿Te imaginas? ¿Cómo era eso? Un hombre sustentado en la gracia y en la santidad, tan imperfecto como el resto del pueblo, pero lo único que había de diferente es que Dios le había permitido subir. Le dijo, sube, tú, el resto no. Si Dios abriera la oportunidad de subir al monte, todo este pueblo no pasaría de ese día. Dios les protegió, como Dios nos protege hoy, y nos enseña los límites de quiénes éramos, de lo que merecíamos y de lo que tenemos, para que hoy tratemos correctamente esta verdad del Señor. Amén. Vamos al final de Éxodo, y ya estamos acabando. El libro de Éxodo va desde la salida de Egipto hasta la construcción del tabernáculo, ¿sí? Y ahí ya entramos ¿a dónde? A nuestro libro objeto de nuestro estudio, que es Levítico, donde ya nos encontramos con una condición diferente, muy diferente. El primer año que estuvieron en Sinaí sucedieron todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Se promulgó la ley, se estableció el pacto sinaítico, se repitió el pacto porque las primeras tablas fueron destruidas por la idolatría del pueblo, y a Moisés se le ordena, se le pide, se le confía la construcción del tabernáculo, cuyo propósito no era otro que Dios morara allí. Qué bueno, ¿verdad? Cuyo propósito no era otro que andar con su pueblo. Pero necesitaba unas circunstancias adecuadas donde la santidad de Dios pudiera relacionarse con este pueblo de dura cerviz, desobediente, terriblemente pecaminoso, obstinado, audaz, temerario. Y la gracia de Dios sabía que en pocos meses habría un lugar donde el pueblo podría relacionarse con el Señor. Cuánta misericordia dispuesta para nosotros. Amén. Por eso cuando leemos al apóstol Pablo en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 13, ahí podemos ver que no hay una disfunción en la Trinidad, que no hay una importancia en cuanto a quiénes son y lo que hacen en el propósito redentor o redentivo. Sabemos perfectamente lo que el propio apóstol está enseñando a esta iglesia, la cual está siendo exhortada por Pablo en cuanto a vivir y a esperar en una manera santa, atentos a ese día del Señor, atentos a los acontecimientos que acontecen, acaecen y suceden en el mundo. Tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando y a la vez estar actuando con una calidad santa. Sí, entonces ahí es donde Él les dice con claridad, vosotros fuisteis escogidos, elegidos por Dios para salvación desde el principio. Aquí estamos, en el desarrollo de la historia. Este pueblo era escogido, no era escogido. ¿Este pueblo estaba siendo comisionado para ser destruido o para ser el pueblo redimido, el pueblo heredero de una gracia de Dios que Dios tenía en su sola potestad?
¿Dios quería destruir este pueblo? No, como no nos quiere destruir a nosotros, Dios no quiere destruir el alma de nadie. Es nuestra manera irresponsable de proceder la que nos lleva a olvidarnos de que la gracia es la que nos sostiene. Y a perder tanto tiempo. Dios te escogió desde el principio para salvación. Tú no llegaste a reto de casualidad. Tú viniste aquí porque Dios quiso que tú vinieras. Porque Dios quiere que oigas el Evangelio. Que sepas que sin Él estás perdido. Vas hacia la destrucción. Vas hacia el infierno, hacia la vida eterna, desdichada y miserable y desgraciada. Dios te ha traído aquí para esto. ¿Lo estás valorando? ¿Te das cuenta que este día estaba escrito en el calendario de Dios para ti? El día donde Él que iba a encontrarse contigo. El Dios Santo, trascendente, glorioso, a quien nadie ha visto ni puede ver, a quien nadie se le puede acercar con ninguna teología barata, preparó su encuentro contigo en Cristo Jesús. No podemos ser orgullosos. No podemos vivir desafiando los límites de una gracia que tiene que ser honrada por nosotros diariamente. La vida es corta. Honra la gracia de Dios con tu vida. No solo cuando vienes aquí, sino cuando estás en cada momento de tu día. Sino lo que va a salir de ti cuando estés aquí va a ser nada. Yo honro, dice el Señor, a los que me honran. Él no tiene necesidad de nuestra honra. Él no mendiga la honra de nadie. No somos más que miseria sin Él. Trapos de inmundicia, la mejor de nuestras justicias. Esa palabra que usa Isaías es el trapo, lo que hoy en nuestra sociedad se llama compresa. En aquel tiempo no tenía los adelantos que tiene hoy, eran simples trapos que cuando eran usados eran terriblemente sucios, impuros y desagradables. Esa es toda nuestra justicia. Si miraras los pecados, ¿quién podría mantenerse?, decía el salmista. Él nos conoció y nos vio en la vida donde estábamos. Y nos trajo aquí a un encuentro con Él. Nos tomó en las alas del viento. Trajo familias, madres con hijos, padres. Juntó familias, milagros, que hoy estamos aquí. Recuerdo el día que, como muchos de vosotros, estaba ahí sentado en una silla diciendo, vaya tontería que estoy escuchando. Pero aquí estoy, después de muchos años, muy satisfecho. No cambiaría mi vida por otra. Ni creo que pudiera vivir una mejor vida, porque es la que me dio el Señor. Eso es lo que importa. Deshazte de tus miserias, hermano, de tu amargura, de todo lo que está impidiendo una vida espiritual. Te está dejando sin argumentos, te está dejando sin fuerza, te está dejando sin influencia santa y está llevándote a vivir una vida donde tú o yo somos los únicos beneficiados. Es una gran paradoja. Un pueblo que Dios amaba
que no se podía acercar a él. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hemos sido elegidos para salvación. La siguiente parte es por medio de la santificación por el Espíritu Santo. Y la siguiente es por la fe y la obediencia a la verdad. La Trinidad es una comunión perfecta de un poder santo espiritual tremendo que yo no puedo alcanzar. ¿Cómo no puedo alcanzar la humanidad de Cristo? Pero puedo aprender de la verdad que Dios me deja aquí. Entonces ahora estamos al final de este libro de Éxodo. Y cuando ya se construyó el tabernáculo, y aquí es donde tienes que tener ese contraste, Cuando ya se terminó, cuando se puso el último mueble, dice que entonces, ¿qué sucedió en Sinaí? Vemos la nube de la gloria de Dios. Sí, pero qué diferente, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un lugar donde realmente la nube cubrió el tabernáculo de reunión, todo lo que representaba desde el atrio hasta el lugar santísimo, el último mueble, que era el propiciatorio y el arca del pacto. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios no se separó del tabernáculo. En Sinaí se manifestó. En Sinaí promulgó la ley. Y en Sinaí dijo que no pasen de ahí. Pero en el tabernáculo no. Sí. En el tabernáculo observa que Dios fue a vivir, a morar, a estar detrás de la cortina. ¿Recuerdas Hebreos 10:20? Detrás del velo, lo cual es un tipo de su carne, de la carne de Jesús, de la humanidad de Jesús, del que fue sacrificado en la cruz y quien realmente nos lleva ahora mismo ¿a dónde? A la comunión con un Dios que se goza en recibirnos, en enseñarnos, en abrazarnos, en amarnos, en mostrarnos, en un Dios que se deleita en ti porque tú tienes a Cristo en tu corazón y el olor de Cristo está en ti. Y eres un olor grato, no solamente entre los que se salvan, que es la iglesia, sino también entre los que se pierden y desprecian el evangelio. En unos es olor de vida, en otros es olor de muerte. Pero la santidad, justicia y misericordia de Dios queda perfectamente equilibrada, comprendida, infalible e intachable, inmaculada, perfecta. Cuánta gracia hay para nosotros, ¿verdad? Me encanta esta historia. Sinaí fue una frontera que enseñó una condición. El tabernáculo fue un lugar de morada donde Dios se iba a relacionar con el pueblo que no se podía relacionar con él porque era un pueblo lleno de pecado. Y sabemos la historia, sabemos la teología, sabemos el asunto, pero tenemos que comprenderlo más espiritualmente.
Sabemos que una vez al año, entre todos los sacrificios, ese sumo sacerdote introducía una sangre que cubría el pecado. Por lo tanto, Dios podía estar en el lugar santísimo porque el pecado estaba ¿cómo? Estaba cubierto. Amén. Estaba cubierto. Y ningún cordero fue capaz de quitar ese pecado. El pecado estuvo en el corazón del pueblo hasta que el antitipo por excelencia apareció en la historia humana, y aquel que no conoció pecado fue hecho pecado, 2 Corintios 5:21, para que tú y yo fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esta es la misericordia, es ese cubrir pecados que por tantos años Dios realmente no tuvo en cuenta la ignorancia, porque tenía que llegar Cristo pasando por alto, dice el apóstol Pablo en Romanos 3. Porque la sangre propiciatoria de Cristo tenía que ser derramada en la cruz del Calvario. Pero recuerda, hermano, que Cristo nunca fue afectado por el pecado en su naturaleza. Nunca el pecado tocó ni una sola fibra, ni un solo milímetro de su piel. No confundas la palabra ahí escrita. El que no conoció pecado fue hecho ofrenda por el pecado. Y ahí el verbo quitar es el verbo griego airó, que quiere decir es levantado. Levantado para que Dios ya no vea el pecado y vea a Cristo en ti, a Cristo en mí. Amén. Tenemos que acabar en Hebreos 10:20, claro. Por supuesto. Y hoy ha sido nuestro gran instructor, el Espíritu Santo, quien no nos ha llevado para atrás, nos ha llevado hacia adelante con más contenido, con más enseñanza, con más precisión. Ha llenado la despensa de nuestro corazón, nos ha enseñado cómo Él enseña, cuán preciso y claro es, y cómo todo hay una razón en Él, ¿sí? Entonces, Dios se manifestó en el tabernáculo, y ahí ya podía encontrarse con su pueblo. Amén. Estamos hablando 1500 años antes del escritor de Hebreos. Y ahora el escritor de Hebreos, escribiendo a Hebreos, les está dando este detalle. ¿Y quién es el que nos da este detalle? El Espíritu Santo. El que llevó a cabo la obra del nacimiento de Cristo, la formación de Cristo en el vientre de María. El que llevó a cabo que Cristo se entregara por el Espíritu Eterno. El que resucitó a Cristo de entre los muertos. Aquí tenemos al Espíritu Santo constantemente presente. Y ahora dice así: pues donde hay remisión de pecados. Acaba de citar el nuevo pacto y ahí lo concluye, y ahora dice donde hay remisión, o sea, donde realmente el pecado es perdonado, ya no se necesitan más ofrendas. Cristo ha sido la ofrenda definitiva por el pecado. Así que, hermanos, teniendo ya la libertad para entrar en el lugar santísimo, que es el gran antitipo del lugar santísimo del tabernáculo. Aquí podemos ver el lugar santísimo del cielo representado en lo que era el lugar santísimo del tabernáculo, que era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero no entraba nadie más. Qué gran noticia, ¿verdad? Que ahora no tenemos que quedarnos en la frontera del monte, que no tenemos que andar únicamente por ese cachito de atrio donde se nos permitía entrar y llevar una ofrenda, un sacrificio. No. Es que estamos entrando donde entraba el sumo sacerdote. Y esa es la obra que llevó a cabo Cristo, convirtiéndose en la gran verdad, en el gran significado, en el gran cumplimiento y en el gran antitipo
relativo a lo que el tabernáculo es en el propósito de Dios. Él pudo relacionarse con su pueblo. Y hoy nosotros podemos entrar aquí por un camino nuevo. Aquí el término nuevo es un término que es prosfatos, o sea, está recién sacrificado. Recién sacrificado. Y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y ahora podemos concluir nuestro sermón, amén. Y ahora podemos quedarnos a la espera de nuestro siguiente tiempo, donde ya empezaremos a hablar de Cristo en su experiencia amasado por el Espíritu Santo y en su experiencia ungido por el Espíritu Santo. Pero me parecía muy bien que hoy pudiéramos tener muy claro estos dos libros que nos dan dos ideas muy importantes de cómo Dios se relaciona con los hombres. Amén.